Espero que estén bien. Bienvenidos a mi blog Opiniones Calidad de Exportación. En esta ocasión vamos a tratar un tema que ha tenido repercusión mundial y ha trastocado las relaciones internacionales entre Europa, Estados Unidos, América Latina y muchos otros actores. Es el famoso caso de Edward Snowden, un ex empleado de la CIA, agente, quien hizo revelaciones sobre la supuesta vigilancia por parte de la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos a las comunicaciones y al mundo del Internet de los ciudadanos extranjeros y de los ciudadanos estadounidenses. No solo esto, sino la búsqueda de asilo político, de asilo territorial, el posterior incidente con el presidente boliviano Evo Morales y el desenlace que podría tener esta historia. Vamos a hacer primero un recuento histórico, luego la valoración jurídica, política y luego cómo podría terminar esta situación. Caso que no se creía que iba a existir en esta época del siglo XXI. Esto parecía cuentos de James Bond. Ian Fleming parece que ha resucitado 50 años después. Espías, interceptación de comunicaciones, doble agente, que los servicios secretos, que los rumores. Y vamos a analizar el caso. ¿Pero quién es este Edward Snowden? Bueno, Edward Snowden es un estadounidense, exagente de la CIA, quien trabajaba en el área de seguridad informática y que en el año 2013 pidió estar en Hawái. Luego en Hawái abandona, abandona Hawái y aparece misteriosamente en Hong Kong, China. Y es allí que da entrevistas a varios medios, The Guardian, The Washington Post, en que hace estas revelaciones, en que revela la información de lo que se trataba este programa de vigilancia, este programa denominado el PRISM, este programa también que involucra a compañías como Google, Facebook, Twitter, Yahoo y otras grandes corporaciones, en que se entraban a los servidores para interceptar las comunicaciones, los chats, los mensajes, los posts de ciudadanos extranjeros, de autoridades extranjeras y de estadounidenses con ciudadanos extranjeros. ¿Por qué? Por la paranoia, bueno, para algunos justificable, para otros no, pero paranoia que hay en los Estados Unidos desde el 11 de septiembre del 2001, en que se interpuso el plan Patriota, en que todo es for the national security, against any crime against terrorism, decía Donald Rumsfeld y George Walker Bush. Llevamos 12 años de los ataques del 11 de septiembre y continuamos con esta paranoia. Tal es así que tenemos los casos de Irak, Afganistán, y ahora quién sabe quién más puede hacer. Siria, dicen por ahí, Irán, pero ese no es el punto. El punto es que este programa de vigilancia, el PRISM, eh, tenía grandes implicaciones, en el cual muchos países, al enterarse de esto, han interpuesto su protesta, como Alemania o Francia, de que, bueno, ¿qué es que ha pasado? ¿Por qué nos han interceptado las comunicaciones y nos han estado espiando? Eso es espionaje. Creí que eso ya había terminado con la Guerra Fría, pero no.
con otros medios, con otros personajes, pero sigue vigente. Sigue vigente. Información almacenada. O sea, creyendo de que alguien en una PC desde Timbuktu va a planear un ataque terrorista en contra de los Estados Unidos. Y hay que saber eso. Por favor. Además de que mucha gente, consciente e inconscientemente, bromea sobre eso. Haciendo la mención del caso de un pobre, de un chico que en un chat de Facebook sobre Game of Thrones, u otro juego, eh, decía, bueno, capaz que voy con mi arma y voy a matar, voy a disparar. Alguien interceptó la comunicación, a los 3 días el chico estaba preso y puede estar enfrentando un cargo de 8 a 10 años de prisión y tiene una fianza de $500,000 por supuestamente atentar, ser terrorista, criminal. A ese nivel ha llegado la paranoia. Pero no nos desviemos del tema. Este programa de vigilancia ha desatado la ira de la comunidad internacional, de la opinión pública, en que, bueno, sea para la causa que sea, es una implicación peligrosa que un solo ente, la NSA o la CIA, tenga acceso a tanta información, a tantos datos. O sea, yo puedo estar declarándomele a una amiga secreta en Düsseldorf o en Montevideo y esas comunicaciones las intercepta un agente informático de la NSA que las tiene que estar leyendo. ¿Qué le interesa a él ese asunto? ¿Mm? ¿Sí? A ese punto estamos llegando. Luego de estas revelaciones que hizo Edward Snowden, quien valientemente, o veremos las motivaciones que tiene, decidió salir del anonimato y decir, yo soy Edward Snowden, yo filtro esta información, que pasó tal, tal, tal. Sus motivaciones, reveló que eran porque no podía permitir que el gobierno de los Estados Unidos atentara contra el derecho a la intimidad y a la privacidad de no solo los americanos, sino de todos los ciudadanos del mundo. Este es el primer punto, el que causó remesón. La revelación de este programa de espionaje de los Estados Unidos. Luego viene otro punto que aumenta este culebrón, que es una auténtica película. Escúchame, en un par de años harán una película sobre esto y tiene todos los ingredientes. A continuación, Snowden, al ser revelada su identidad, quedó fichado, marcado como un paria en los Estados Unidos, por el gobierno de los Estados Unidos, traidor a la patria. Entonces el tipo ya no podía volver a los Estados Unidos. Podían pedirle la extradición por, por haber cometido un delito común de haber filtrado información secreta, información clasificada, que al asumir su cargo en la CIA juró no revelar. Y entonces vemos que Snowden estaba en Hong Kong. Y misteriosamente apareció en Moscú, Rusia. Teniendo aquí el mapa mundi. Snowden de los Estados Unidos. La vuelta hasta Hawái. De Hawái, cuando llega a hacer las revelaciones, hasta Hong Kong, China. Cuando Estados Unidos, al enterarse de esto, pide la extradición de Snowden a China, Snowden no estaba. ¿Dónde vino a parar? Moscú, Rusia. ¿Por qué? Porque se le había concedido un salvoconducto, es decir, un documento por el cual él podía salir del
del país, hacia otro lugar. ¿Y cuál era el plan? El plan era que Snowden fuera a Moscú, accediera, si no a la embajada ecuatoriana en Rusia, cogiera de ahí de Moscú un avión y fuera en vuelo seguro hasta Ecuador. Y me dirán ustedes, ¿qué tiene que ver Ecuador en todo esto? Bueno, Ricardo Patiño, el canciller ecuatoriano, justamente estaba por el sudeste asiático en esos días, haciendo visitas comerciales y protocolarias. Se entera de este caso, entonces, viendo la política internacional del Ecuador, cada enemigo de los Estados Unidos es mi amigo, y bien, Snowden está por ahí, ven, este es un chico defensor de la libertad de expresión, de la libertad de información, del derecho a la privacidad. Entonces, siendo el intermediario Julian Assange, pueden remitirse a mi anterior video, Julian Assange, el dueño de Wikileaks, el que reveló los cables diplomáticos sobre cómo se manejaba la política internacional por parte de los Estados Unidos y otros países, fue el enlace, mencionó a Snowden sobre Ecuador, la posibilidad que ellos lo ayudaron. Entonces Snowden solicita asilo político al gobierno ecuatoriano. Patiño, a nombre del Estado ecuatoriano, dice, bueno, hemos recibido la solicitud por parte de Edward Snowden. Rafael Correa, el presidente ecuatoriano, dijo, bueno, vamos a estudiar, vamos a analizar. Pero en ese interín, el cónsul ecuatoriano en Londres, Fidel Narváez, firma y emite el salvoconducto que necesitaba Snowden para salir de Hong Kong antes que lo extraditara China a los Estados Unidos. Aparentemente, dicen, sin conocimiento del canciller Patiño o de Rafael Correa. Y es por eso que Snowden termina en Moscú, a la espera de tomar su vuelo seguro para ir a Ecuador o al menos llegar a la embajada ecuatoriana en Moscú. Pero aquí Estados Unidos también actúa por su parte y le revoca el pasaporte a Snowden. Entonces no puede movilizarse Snowden. Necesita un carnet de refugiado. Que ya Ecuador, viendo la problemática en la que se había metido, decide alejarse del asunto y decir, bueno, te apoyamos espiritualmente y todo, pero no te puedo dar el salvoconducto, de nuevo, no te puedo dar el carnet de refugiado. Y Snowden queda en el aire. Está en algún sitio del aeropuerto internacional de Moscú. Ya lo vamos a explicar más adelante. Ahora, otros países latinoamericanos, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, también enemigos de los Estados Unidos, han dicho, bueno, no lo apoyamos a Snowden, este es un buen muchacho, eh, si me piden el asilo yo se lo concedo. Y Snowden, bueno, empieza a barajar opciones. Luego de que Ecuador se la quiso sacar, Snowden pide asilo en 25 países. La mayoría se lo negó de plano, como India, España, Italia, Noruega, Irlanda. Islandia está en un veremos por un problema técnico en que para el asilo uno tiene que estar en territorio islandés para pedirlo. Venezuela aparentemente se lo quiere dar, aparentemente. Eh, y Bolivia. Y aquí vamos al otro asunto. El presidente Evo Morales, que de casualidad estaba en Moscú con el presidente venezolano Nicolás Maduro, con Vladimir Putin firmando convenios. Luego fueron a Minsk, Bielorrusia, a estar con Lukashenko, el otro amigo de la gallada izquierdista. Entonces Evo se va. Evo en Moscú había dado declaraciones
afirmando que, bueno, también podría estarle dando asilo a Snowden. Si él se lo pide, él se lo daría. Y hasta ahora no se sabe de dónde surgió un rumor. ¿Cuál era el rumor? Que del avión boliviano que salía de Moscú hacia La Paz, Bolivia, estaba oculto Edward Snowden. Y para viajar de Moscú a La Paz tenía que pasar por Europa. Aquí vino el punto. Pasa el avión de Evo Morales sobre el espacio aéreo. Para pasar sobre el espacio aéreo de un país que es parte del territorio, el espacio aéreo, la torre, el avión tiene que avisar a la torre de control entregando el itinerario de bueno, vamos a pasar por su país, denos autorización. Normalmente, al ver que es un caso presidencial, no dan mayores trabas. Excepto si es que hubiere sospecha grave, fundamentada, para negarse. Francia, Italia, Portugal y España negaron el paso a través de su territorio aéreo del avión de Evo Morales. Entonces tenía que dar vueltas y vueltas y vueltas. Y se le terminaba el combustible. Y entonces tuvo que terminar en el aeropuerto de Viena, Austria. Que bueno, no le hicieron problemas, lo dejaron ahí. Tuvo que esperar a que se abasteciera el combustible necesario, al menos para llegar a las Islas Canarias. Y eso fueron cerca de 8 o 9 horas que estuvo Evo Morales sin poder movilizarse. Aterrizaje de emergencia y se quedó en pie. Luego de superar este impasse, Evo Morales sale en su avión, va a las Islas Canarias por otra ruta, de aquí de Viena, de Viena a Canarias, Canarias a La Paz. Indignado llega a La Paz, que se ha violado la inmunidad del avión, se ha dejado a la majestad de la presidencia, dice él. Reúnen a los presidentes de UNASUR, quienes dan un pronunciamiento enérgico a favor de Evo Morales. Colombia y Chile dan pronunciamientos de apoyo, pero tibios. Y se analiza la situación siendo los más preponderantes Argentina, Ecuador, Venezuela. Y ahora dando un nuevo giro a la historia, el presidente venezolano Nicolás Maduro dice que recibió la solicitud de asilo, dice que le concede el asilo, pero ahora pues, ¿cómo traen a Snowden? Porque ni siquiera decir que pueda llegar a la embajada venezolana en Moscú. Ya tendría que venir directo de Moscú a Caracas. Ese es el recuento histórico de este culebrón internacional. Caso de Edward Snowden y las repercusiones en el mundo internacional. Ahora vamos al análisis jurídico y político de esta situación. Sobre el caso de Snowden, ya habría una implicación ética si es que hizo bien o no en revelar esta información. Él trabajaba para una empresa, para un gobierno, pero ahí tú llegas a un punto en que dejar de ser fanático, pensar y ver, si mi gobierno está haciendo malas cosas, sí, puede ser mi país, pero ante todo está mi conciencia. Una cláusula de conciencia. No tener la conciencia cauterizada. Y por tanto, eh, decir, bueno, los quiero mucho y todos, pero están mal. El gobierno está mal. Que es diferente a que el Estado esté mal. Mucha gente confunde al gobierno, que son los políticos que llegan al poder y ejercen las políticas públicas, al Estado, a esta entelequia, a esta organización político-jurídica, esta ficción, y a la patria, ese ideal que nos cobija,
que nos vio nacer y nos verá morir. Entonces, cualquier acto que creen en contra del gobierno, ¡no! Ese es un paria, un traidor, Judas, Iscariote, lárgate anti-yanqui, lárgate musulmán, lárgate Al Qaeda. Así dicen, así es la mente sesgada de muchos. Entonces hay que hacer esta diferenciación. Snowden se puso en contra del gobierno de los Estados Unidos, nunca en contra de los ciudadanos de los Estados Unidos, del Estado de los Estados Unidos y de su patria, los Estados Unidos. Luego, si nos vamos positivamente, es un delito lo que cometió Snowden. Espionaje. Entregar información secreta, clasificada y confidencial que manejaba, que era un asunto del gobierno, a revelar a la opinión pública. Si nos vamos desde el punto de vista estrictamente positivista, es decir, legalista, que cumplió el presupuesto de ley, Snowden es un delincuente que cometió un delito común no susceptible de asilo político. Pero si vamos a las implicaciones morales, a las implicaciones éticas, ya es otro punto, ya es otra situación que está ocurriendo. Porque, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Bueno, entonces, ese es el punto sobre la revelación. ¿Qué? Sobre la naturaleza de los actos que cometió la NSA y la CIA. También es grave. Interceptar comunicaciones es un atentado al derecho humano a la libertad, a la intimidad, a la privacidad de la información. Porque puede estar en peligro que nuestra información se encuentre en manos de un digitador de la CIA. Como dije en el ejemplo anterior, ¿a ellos qué les importa que yo le esté, como diría alguien, queriéndole hacer a una extranjera? O que esté hablando con mi madrina en Miami. O que esté haciendo un pedido por eBay. O que esté comentando sobre un juego en línea. ¿Qué les importa? Si no es nada malo. Aspectos privados. Y de eso los gobiernos, ciertos gobiernos han hecho la pública protesta exigiendo explicaciones a los Estados Unidos, quien escudándose en el interés superior de proteger a su nación, a sus ciudadanos de amenazas internas o externas de terroristas y proteger ese bien jurídico superior que es the national security, la seguridad nacional, aplican derecho penal del enemigo y coartan las libertades individuales a través de proteger a la entelequia que es la nación estadounidense. El eterno debate. Sigue en pie esta guerra contra el terrorismo, sigue vigente esta amenaza terrorista. Sí, me dirán el atentado de Boston, la gente que utiliza armas y realiza tiroteos, que va a las escuelas y se suicida. Sí, porque ese ya es un problema ya sociológico de la estructura estadounidense, en que nosotros no tenemos responsabilidad, lamentablemente. Ese es según ese punto. Ahora ya vamos al punto del asilo. El asilo que solicita Snowden. Según las convenciones del asilo, y tal como lo mencioné en el caso Assange, según algunos expertos, tendría más asidero que se le conceda el asilo a Snowden que a Assange. Ahora va a mi criterio. Snowden
si es que lo vemos desde el punto de vista, ojo, desde el punto de vista positivista y legalista, es un delincuente común. Y al ser un delincuente común, según las reglas del asilo político, no puede acogerse al asilo político porque eso sería una forma de perpetuar la impunidad por sus actos y realizar un fraude a la ley. Delito común, ¿a qué me refiero con delito común? Asesinato, robo, hurto, eso es delito común. Y voy a la embajada americana y solicito que me den asilo. Y me voy a los Estados Unidos y soy perseguido. Eso sería un fraude a la ley. Porque la institución del asilo es para los perseguidos políticos. Es decir, que han cometido delitos políticos o sean perseguidos por el Estado del cual son parte. Delitos políticos se podría decir atentar contra la seguridad del Estado, ser un opositor político, esa clase de delitos. Y configurando el caso de Snowden, fuera del espionaje, ha recibido un linchamiento mediático por parte de los Estados Unidos y sus aliados, diciendo que es el traidor más grande de la historia, poniéndolo al nivel de Assange y de Bradley Manning, el militar que también reveló parte de los Wikileaks y que ahora está esperando juicio turbio, por cierto, eso es otro caso. Y entonces vemos que, a mi criterio, esas implicaciones de persecución manifiesta que ha recibido Snowden por parte del gobierno de los Estados Unidos, que se podría considerar un atentado contra la seguridad del Estado, un delito político, pese a no ser un político, pero está dentro de la esfera política, podría ser considerado Snowden un perseguido político y por tanto acogerse al asilo. Pero hay que hacer otro acápite. Puede llegar el pedido que sea, pero siempre el Estado quien recibe la solicitud del asilo es quien califica el asilo. El otro Estado puede decir lo que sea, pero no puede amenazar, no puede obligar a que no le concedan el asilo. A lo mucho puede ofrecer pruebas de cargo para inteligenciar el criterio del país que concedería o no el asilo. Pero jamás chantajear, intimidar o molestar al otro Estado exigiéndole o ordenándole que no o que sí conceda. Porque eso sí cuarta la soberanía estatal. No como otros dicen, que porque los otros no conceden es atentado a su soberanía. Es en el ejercicio de su soberanía que conceden o no el asilo, no por presiones externas. Entonces, bajo ese criterio, el Ecuador hubiera estado correcto en su accionar si le concedía tanto el asilo político como el asilo territorial o refugio y le daban su carnet de refugiado y venían los carpas de refugiados aquí en el Ecuador. Bien. Ese es según el criterio de caso del asilo. Ahora, Snowden terminó en Moscú. Claro, necesitaba el salvoconducto, el que se le ofreció el cónsul ecuatoriano en Londres. Perfecto, llegó a Moscú. Y ahora el plan era de Moscú. Ya estaba el auto de la embajada ecuatoriana. Ya se lo iba a llevar a su vuelo charter. O al menos a la embajada. Al menos a la embajada. Entonces ya con ese salvoconducto ya podía ingresar al territorio ecuatoriano, que era la embajada ecuatoriana en Rusia. Pero vino de que Estados Unidos le revocó el pasaporte a Snowden. Entonces Snowden no podía ni entrar a Rusia ni salir de ella. Es un caso más o menos como el de la película de Tom Hanks, La Terminal.
Este caso es de Víctor Naborsky, ciudadano de Cracovia, un país ficticio de Europa Oriental, quien viaja de Cracovia a Nueva York. Desembarca el avión, tipo pasa el control, pasa los controles, está en el aeropuerto y tiene que ingresar a los Estados Unidos. Está en la zona de Duty Free. Y entonces Cracovia desaparece como país. Ya el pasaporte de él no sirve porque ya no es ciudadano de Cracovia, ya no es ciudadano de ninguna parte, es apátrida. No tiene pasaporte, no tiene nacionalidad. Entonces, Naborsky no podía ingresar al territorio de los Estados Unidos porque no tenía pasaporte, no tenía nacionalidad. Pero tampoco podía salir del aeropuerto porque su país Cracovia ya no existía y para salir a otro país también necesitaba el pasaporte. Entonces se quedó en un limbo jurídico. Bueno, finalmente la situación como película se resolvió que lo dejaron salir a Naborsky, el aeropuerto, y, y bueno, se quedó en Nueva York y todo, y luego se fue. Bueno, pero el caso de Snowden es parecido, porque Snowden llega a Moscú, sale de la pista, del avión, está en la zona duty free, o sea, una zona, un limbo jurídico. Ingresa a aduana de Moscú, pero no puede, porque no tiene el pasaporte estadounidense. O sea, no tiene el documento de movilización entre un país y otro. Tampoco puede salir de Moscú, porque el salvoconducto ecuatoriano ya no le servía. Y tampoco tenía su pasaporte. Entonces, ni está aquí, ni está allá. Está en el limbo. Y esto complica más su situación. Porque si es que Snowden alcanzaba a llegar al automóvil de la embajada, perfecto, se iba a la embajada y terminaba como otro Julian Assange. Pero no. Solo saben que está en algún sitio del aeropuerto de Moscú. Normalmente esto se resolvería si Moscú le diera el salvoconducto, o sea, a falta de pasaporte, un permiso especial de salida del territorio ruso. Con ese salvoconducto se trepa a un avión y chao. Pero Rusia no quiere enemistarse. Parece que tampoco Estados Unidos le ha hecho muchos reparos. Putin se la ha querido sacar. También como Correa. Putin dijo en primera instancia, te lo damos si nosotros nos das a unos rusos. Luego dijo, bueno, veremos la situación. Y ahora se ha ido alargando, alargando el asunto. Ecuador, ya Correa viendo las implicaciones. Y que supuestamente recibió una llamada del vicepresidente estadounidense John Kerry en que algo le tuvo que haber dicho para que Correa se echara para atrás. Supuestamente. No está comprobado por si acaso. Solo que aquí transmito todos los puntos de vista para tener una visión global de la situación. Y Ecuador ha hecho mutis sobre si le da o no el asilo a Snowden. Porque es una situación complicada que tiene que ser analizada. Y aquí vamos y aquí vamos a otra medida, como decíamos. No puede haber estas presiones por parte de los Estados Unidos o de cualquier otro país. Y aquí hay el tercer caso. Evo Morales, presidente boliviano, que estaba en Rusia en esos momentos, como dije, sale de Moscú. Y vamos a hacer aquí en este mapa mundi, no sé si alcancen a ver. Haciendo el recuento de Snowden de Estados Unidos, sale a Hawái, aquí. Da la vuelta al mundo, imagínense que este es, da la vuelta al mundo. Y llega a Hong Kong, China. Y luego de Hong Kong sube a Moscú, Rusia. Evo Morales también sale de aquí de Moscú. Y de Moscú intenta llegar a La Paz, Bolivia. Y para llegar a La Paz tendría que pasar por todos estos países europeos. Italia, Francia, Portugal y España.
Va por estos 4 países y le niegan el permiso para ingresar al espacio aéreo. Y tiene que terminar en Viena, Austria. Tanquea, luego sale hasta Gran Canaria, Islas Canarias, y llega a La Paz, Bolivia. Y viendo aquí que está Venezuela, Cuba, Ecuador, posibles lugares donde podría asilarse Snowden. Este evento de Evo Morales, con simpatías o no sobre la persona, ha constituido una violación al derecho internacional público, un vejamen a la autoridad presidencial. ¿Por qué? Vamos con el sustento legal. La Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, en varios artículos, de los cuales el 22, dice que los medios de transporte diplomáticos, entiéndase, avión presidencial, no podrán ser objeto de ningún registro. Artículo 26. El Estado con relación diplomática garantizará la libertad de circulación y de tránsito por su territorio. El artículo 40 de esta mencionada convención señala que si un agente diplomático atraviesa el territorio de un tercer estado para reintegrarse a su cargo o para volver a su país, el tercer estado le concederá la inviolabilidad y todas las demás inmunidades necesarias. Las convenciones de Viena son una serie de tratados que regulan las relaciones internacionales entre los estados. Hay la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, sobre relaciones consulares, sobre el derecho a los tratados. Bueno, ese artículo es muy claro. Parte de la supuesta majestad, si le quieren llamar, o de la implicación del cargo presidencial es tener inmunidades. Por ejemplo, el presidente, los embajadores, los ministros de Relaciones Exteriores tienen inmunidad, es decir, que no pasan por los controles ordinarios de migración, de aduana, tanto ellos como sus valijas, su equipaje. Los buques de guerra, los aviones militares, en este caso los medios de transporte, el avión presidencial. Entonces, si existía la sospecha que le llegó a los gobiernos de Francia, Italia, España y Portugal, que estaba Snowden oculto en el avión presidencial, no había motivo para dar esta vejación a Evo Morales y de osar entrar a requisar el avión presidencial, porque entiéndase, tiene inmunidad total. No podrá ser objeto de ningún registro. Hay una excepción. Bueno, en el caso de la aduana, de la valija diplomática. Solamente bajo sospecha fundamentada y grave se puede violar esta disposición. Sí, porque tampoco vamos a evitar la impunidad. Como el caso que lleven droga, oculten a un asesino. Bien. Bajo ese caso fundamentado o grave, o que hay una bomba ahí. Pero, si es que osaron violar la Convención de Viena, él o los funcionarios, y esta sospecha no era ni fundamentada ni grave, ipso facto es destituido el funcionario que ejecutó el acto y el funcionario quien ordenó el acto. Ese es el castigo y el riesgo. Y es por eso que la mayoría no se atreve a violar esta disposición de la Convención de Viena. Y me parece sorpresivo y sorprendente de que bajo un rumor
¿Qué tan grave tuvo que haber sido este rumor? ¿Qué tan fundamentado tuvo que haber sido este rumor para que 4 gobiernos, miembros de la OTAN, no quiero hilar fino, no quiero hilar fino, pero digo, 4 países endeudados con los Estados Unidos, aliados, miembros de la OTAN, aliados de los Estados Unidos, quizás recibieron un telefonazo y dijeron, Snowden está ahí, no lo dejes pasar, y le hicieron dar vueltas a Evo. Quizás, esa es una versión, quizás, ahí sí hubo una restricción a la soberanía, si es que respondieron a otros intereses. Por otro lado, nos encontró fundamentada sospecha grave para evitar que pase el avión de Evo Morales y osar detener el avión de Evo Morales, hacerlo bajar del avión y registrar. Por favor, las disposiciones de la Convención de Viena son claras. Y es por eso que Evo terminó en Viena para reabastecerse de combustible. Pero ojo, tampoco vamos a decir que Evo estuvo secuestrado, quisieron matarlo a Evo, quisieron atentar contra la vida de Evo. Es el típico ejemplo como que uno está en la carretera y se queda dañado o se queda sin combustible. Se va a un costado de la carretera. Bueno, no puedes avanzar tampoco. No puedes ni avanzar ni retroceder. Estás ahí esperando a que se arregle el auto o a que alguien te dé combustible. Pero tú no te has secuestrado pues en el carretero. Ese es el caso que le pasó a Evo Morales. Totalmente condenable, reprochable, violatorio a la inmunidad presidencial y a la Convención de Viena. Se esperan las explicaciones y las disculpas por parte de estos países. Pero tampoco a decir que Evo está secuestrado o que se quiso matar a Evo. La paranoia, en mi opinión, la paranoia ha calado hondo en ambos lados. En los acólitos antiestadounidenses, Venezuela, Nicaragua, Argentina y Bolivia, y en los acólitos proestadounidenses. Que bien hecho Evo, que no, pues que no oculte delincuentes, que entre Evo y Snowden que entre Evo, Snowden y los Estados Unidos prefiero a los Estados Unidos. ¿Ya? Y ahora la situación ha dado un giro en que aparentemente Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, le va a conceder el asilo político o el asilo humanitario, como él dice, que sería el refugio, a Edward Snowden. Entonces ya depende de Moscú, emite el salvoconducto y tendría que Snowden, si vemos el mapa, coger una ruta segura. No podría ir en avión comercial, porque si es avión comercial tiene que hacer escalas y si para en alguno de estos países, Estados Unidos pide la extradición, chapeta. Si es que tuvieran los convenios de extradición, tendría que coger un vuelo directo, un vuelo charter de Moscú, La Habana, Cuba, Venezuela, si es que fuera Venezuela. O Moscú, La Habana, Venezuela, Quito, si es que fuera Ecuador. O Moscú, La Habana, Venezuela, Quito, La Paz, si es que fuera Bolivia. Miren cómo es muy involucrado, cómo es involucrado a tantos países. Estados Unidos, el estado de Hawái, el estado de los Estados Unidos, de Hawái, Hong Kong, Rusia, Portugal, España, Francia, Italia, Austria, Islandia, que podría ser otro destino de Snowden, todos los países que negaron el asilo, India, Noruega, Cuba, que sería un destino, Venezuela, Bolivia y Ecuador. ¡Ah! Y China, donde estuvo también. Y Rusia. Prácticamente medio mundo se ha involucrado en este caso. Y tendría que haber una ruta segura. Vuelo charter. Venezuela estaría en una mayor capacidad de Bolivia para poder dar este viaje.
Bien, Snowden, si es que lograre superar todas estas situaciones, Snowden llegaría en calidad de refugiado o de asilado a- al país donde llegue. Si es asilado, él tendrá que ver cómo se protege, porque el asilo político es dentro de la embajada y termina cuando el tipo llega al país que lo asignó. Si es refugiado, tiene el carnet de refugiado y está en el campo de refugiado dentro del país que le ofreció el refugio. Y bueno, ese país tendría un conflicto muy grave con los Estados Unidos, quien lo busca por traidor a la patria. Unas cuantas consideraciones finales. En el Ecuador, este caso fue un polvorín. Y como otros casos, como el caso de Assange y otros en los que ha intervenido el Ecuador, los acólitos del gobierno y los contreras del gobierno han dado una muestra de ser acólitos del gobierno y contreras del gobierno. Los acólitos del gobierno: vamos a apoyar a Snowden, no me importa quién es, pero ese es enemigo de Estados Unidos, vamos a apoyarlo, vamos a apoyar a Evo, Evo estuvo secuestrado, pobre Evo, todos somos Evo, Evo, amigo, Ecuador está contigo, Maduro, amigo, Ecuador está contigo, Snowden, Snowden, my friend, the people are with you, van a cantar. Y los contrarios van a decir, pero ¿quién es este Snowden? Este traidor a la patria. No vamos a calar delincuentes, no vamos a pelearnos con el mayor socio comercial, no vamos a estudiarnos, ay, sí, Estados Unidos, nos vamos a morir, ay, sí. A ese punto hemos llegado de polarización política. Y he dado mis criterios, apoyándome en sustentos políticos y jurídicos, de que no todo está bien, pero no todo está mal. Y aquí llegamos al punto. Estados Unidos amenaza. O sea, los que se oponían a la intervención ecuatoriana decían de que podíamos perder las preferencias arancelarias. Las preferencias arancelarias, el ATPDA, es una concesión que aprueba el Senado de los Estados Unidos a los países que ayudan en la lucha contra las drogas. O sea, dicen, bueno, ustedes por ayudarnos en la erradicación de este mal de las drogas, les vamos a dar unas concesiones unilaterales, unas concesiones. O sea, nosotros combatimos la droga porque es asunto de salud pública. Pero Estados Unidos, ya están apoyando, ya les vamos a dar un incentivo, ya. Estas preferencias se van renovando. Eh, Próximamente, en este año, vencen las preferencias arancelarias, que se le da privilegio a los productos ecuatorianos que ingresan a los Estados Unidos, ¿sí? Con menor arancel, es decir, con menor impuesto a las importaciones de los productos, o sea, a los productos que Estados Unidos importa de Ecuador. ¿Ya? Pero como digo, es unilateral. Lo aprueban no los Estados Unidos, sea lo que haga el gobierno ecuatoriano, negocie, no negocie, lo que sea. Así que no vale de que nos enojemos con ellos, tampoco vale esa declaración del Ecuador que dice nosotros renunciamos a la TPA, si tampoco depende del Ecuador, ni por uno ni por otro lado. Y ese chantaje de la TPA tampoco cabe. Son ellos los que les da la harta gana de conceder los honores del Senado. No, la función ejecutiva o la CIA o la NSA. Entonces sí me da un poco de pena que, que hay algunas posiciones que es verdad, bueno, hay un interés general del pueblo ecuatoriano, de los empresarios ecuatorianos, del comercio ecuatoriano. Pero ponernos en una visión obsecuentemente mercantilista y comercial de no nos vamos a pelear con Estados Unidos y que por el hecho de Ecuador ser de ser Estados Unidos el principal socio del Ecuador,
sacrificar la soberanía y decir, yes, my lord, yes, Uncle Sam, vamos a hacer todo lo que usted dice. Ay, no, no lo vamos a hacer enojar. Ay, no, 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 haz lo que tú quieras. No, no, no dije nada. Así, tampoco. Porque las relaciones comerciales, las relaciones internacionales tienen que ser en un marco de igualdad, de reciprocidad. Tú das, yo doy. Tú necesitas, yo necesito. Porque estaríamos en una balanza desigual, en que se estarían aprovechando de nosotros y nosotros estamos condicionados. Que ellos también necesitan de nosotros. Y, y por eso, y que dicen que quién es Snowden, que vamos a sacrificar a un delincuente y todo. Bueno, pónganse ustedes en el caso de este individuo. Que ver que te sientes traicionado por tu propio país, te sientes perseguido, que no sabes si te pueden enviar a Guantánamo, si te hagan corte marcial, si puedas terminar con pena de muerte o cadena perpetua. El caso de Bradley Manning estuvo desaparecido, él todavía no se sabe cuál va a ser su pobre futuro, hay muchos reparos sobre eso. Y, o sea, encima de la caretucada de que nos espían, ahora nos vienen a exigir de que primero, de que pobre que osemos conceder asilo, que no lo concedamos, y luego que nos quieren quitar preferencias que son unilaterales. Pues por eso digo, o sea, ¿qué se sentirían ustedes si ustedes estuvieran en el caso de Snowden? Irían, pedirían asilo, ven que los países no se los conceden, todo por miedo a los Estados Unidos, y dicen, chuta, estoy fregado, ¿ahora qué voy a hacer si me extraditan? ¿Quién sabe de mí? Puedo estar muriendo. Y Snowden confió en nosotros. Dice, chuta, Ecuador le dio asilo a Sánchez, puede ser mi salvación, es esto entre la vida o la muerte, es esto entre estar ejecutado o cadena perpetua y poder vivir al menos. Tipo confió en nosotros, o sea, pónganse en el peor de los supuestos, en el supuesto no consentido de que lo extraditen y lo condenen a la pena capital o a la cadena perpetua. ¿Cómo estará la conciencia de nosotros? Saber de que quiso confiar en nosotros y no pudo, por la opinión de algunos que prefirieron las cuestiones empresariales o monetarias. Bueno, que es verdad que tampoco estamos en condiciones de ser totalmente autosuficientes y pelearnos, hechos los bravucones así, con todos nuestros socios, con la Unión Europea y Estados Unidos. Pero hay que tratar de tener un poco, equilibrar un poco la balanza de las relaciones comerciales y políticas. Sí, saber que es importante el comercio, que es importante la globalización, que es importante el intercambio comercial, exportar nuestros productos, pero con dignidad, tampoco con obsecuencia, con servilismo. Y este caso es Snowden ha desnudado a algunas personas, como también a los otros, a los que por el simple hecho de ser contrarios a los Estados Unidos están que lo apoyan. En el caso de Evo también han puesto que Evo está secuestrado también. Y que tampoco han visto que el gobierno ecuatoriano sobre la marcha ha corregido su política internacional en este caso, porque al principio se expuso como bravucón, como el acomedido, y el dicho, el acomedido sale jodido. Y rectificó el Ecuador, está en una situación que no ha respondido, le ha dado la solidaridad de Snowden, pero ¿cómo se desenvolverá la situación finalmente? Veremos. Ecuador no ha dado respuesta sobre el asilo, sobre el refugio, no le ha dado respuesta al refugio. Eh, sobre el caso de que si le conceden o no el asilo a otro país, habrá que ver si este país tiene la valentía o la temeridad de enfrentarse a los Estados Unidos y sus aliados. Esto ya no es cuestiones de buenos o de malos, de derecha o de izquierda, de capitalistas o socialistas. Esto ya es una cuestión de que hay derechos humanos, derechos fundamentales en juego. Derecho a la información, derecho a la privacidad,
derecho a la libertad personal, derecho al asilo, derecho al refugio, derecho a la vida, derecho a la integridad, a la personal, a la integridad personal, a la libre transportación, a la cláusula de conciencia, a la libertad de pensamiento. Todos estos derechos están en juego. Estos derechos están en juego. Y por tanto, es todo lo que puedo decir. Y por tanto puedo decir para este tema de Edward Snowden. Y así espero que les haya clarificado un poco el tema. Les he dado todas las opiniones y las versiones de CNN en español, de Telesur, de Teleamazonas, de Ecuador TV, de RTTV de Moscú, de la BBC, de The Guardian, de diversos actores jurídicos políticos, más mi criterio, sustentado sobre este caso, tratar de llegar a una conclusión y que ustedes lleguen a la suya. Podrán diferir conmigo, pero siempre con respeto, con altura y con sustento, sin fundamentalismo. ¿Sí? Y que esta es una muestra de que logremos llegar a un mejor derecho internacional, a unas relaciones internacionales equitativas, en que todos respeten todo, de uno y de otro lado. Bueno, espero que les haya gustado este video frontal, categórico. Yo no me creo en la verdad, pero categórico sobre el caso de Edward Snowden. Y saludos a los compañeros graduados de la Católica, colegas abogados, a los cuasi colegas abogados, a los cuasi colegas abogados, y también a la fanaticada, a los amigos en general, y también un saludo especial que está comentando, tuve una conversación con una persona de calidad, Danielita Escobar, Daniela, un saludo, lo prometido, ahí está, saludos a los tiempos, y espero que nos podamos ver otra vez. Y también espero que nos podamos ver otra vez con ustedes en Opiniones Calidad de Exportación. Muchas gracias y que el mundo siga girando con justicia y equidad.